El Frente Polisario atacaron nuestros puestos del norte, pedimos a Francia que nos ayudara con el envío de su fuerza aérea. Y así fue como pudimos continuar defendiéndonos, mientras creábamos nuestro propio ejército. En junio de 1976, una columna del Frente Polisario cubrió 1.500 kilómetros hacia el sur para bombardear la capital de Mauritania, Nouakchott. El ataque a la ciudad sin defensas fue un éxito, pero en su retirada el Frente Polisario sufrió un golpe demoledor. Las guerrillas se vieron rodeadas por el ejército mauritano. En el tiroteo que siguió a la emboscada cayeron cientos de soldados del Polisario, entre ellos su dirigente, El Wali. Tras la anexión del Sáhara Occidental por Marruecos en noviembre de 1975, fue aplastada toda oposición interna a la invasión. Los saharauis que disentían en público eran tratados sin piedad. À la guerre comme à la guerre, as they say in French, à la guerre comme à la guerre. When it comes to the interest of the people, of the majority, of the unanimity of the people, you have to be very strict. And I think we have to prevent the people, I mean, from the Polisario, if any, to come and challenge us in our territories. Quienes se atrevieron a desafiar el mandato marroquí acabaron en prisiones como esta de Agde, o esta otra de Tasmamart, o esta otra de Kenitra. Muchos de ellos siguen desaparecidos. Nos preocupa enormemente porque sigue sin conocerse el paradero de cientos de personas detenidas, sobre todo en la década de 1970 y también en los años 80, que no fueron puestas en libertad en 1991 junto con otros detenidos. Seguimos sin saber dónde están, y cuando preguntamos a las autoridades marroquíes por esos desaparecidos, la respuesta que se nos da es que ya no hay más desaparecidos. Las condiciones en el que la Maguna eran terribles. Se torturaba a diario y la comida era escasa. Había celdas individuales en las que se torturaba a los detenidos. Así que no pueden negar las detenciones ni despreciar a las familias que tienen familiares desaparecidos. ¿Cómo se atreve el rey de Marruecos a continuar negando la existencia de esos saharauis desaparecidos? Permítame que no responda a esa pregunta. Preferiría que no me la hiciera porque no tiene ningún sentido. No existen desaparecidos. Francamente no existen. Nadie ha sido detenido. Y todas esas acusaciones son pura fantasía. Y están totalmente fuera de tiempo. Aislados en medio del desierto, los campos de refugiados saharauis fueron el caldo de cultivo y la base de apoyo del ejército del Polisario. Pero también aquí se produjeron acusaciones que alarmaron a Amnistía Internacional. Se produjeron graves abusos en materia de derechos humanos en los campamentos del Frente Polisario de Tindouf durante las décadas del 70 y 80. Hubo personas torturadas, gravemente torturadas y retenidas en centros secretos en el interior de los campamentos del Polisario, y también hubo casos de ejecuciones extrajudiciales. La pregunta que hay que formular es por qué razón el Polisario cometió aquellos errores. Cuando hay una guerra tan destructora, se pueden cometer excesos tanto entre los combatientes como entre los dirigentes. En 1978 los ataques del Polisario sobre Mauritania se cobraban su precio. Muchos de aquellos ataques tuvieron por objetivo el ferrocarril de transporte de mineral de carbón entre Suerate y Nouadhibou,
con consecuencias desastrosas para la economía de Mauritania. El presidente Ould Daddah tuvo que pagar un alto precio por una guerra impopular. En 1978 fue derrocado y un año más tarde Mauritania acordó renunciar a sus reivindicaciones sobre el Sáhara Occidental. Traté de liberar parte del Sáhara para unificarlo con el resto de mi país, mi patria, y todo lo que he hecho ha sido fruto de una gran meditación y no lamento nada de lo que ha ocurrido. El Polisario podía ya volcar toda su atención en Marruecos. En 1979 la guerra de guerrillas alcanzaba su cenit. Mejor equipado gracias a la ayuda de Libia, si bien todavía inferior en número de hombres y armas a Marruecos, el Frente Polisario había ya aprendido a sacar el mejor partido de su punto fuerte, las incursiones en el desierto. El material del cual dispone el ejército marroquino es el material de que disponemos, entonces tenemos que volver o adaptar la táctica que es más adecuada a nuestro ejército, que es la guerra rápida. La batalla de Jegunia fue una de las más representativas de los combates de entonces. El Polisario había utilizado su táctica de cautela y velocidad para lanzar una emboscada a una columna marroquí de 250 tropas en una llanura abierta flanqueada por colinas. Los marroquíes se vieron apresados. Casi todos lograron salir en retirada, pero 3 camiones y 35 hombres quedaron en el lugar. Los soldados del Polisario se acercaron y ambos bandos combatieron a escasos metros de distancia unos de otros. 32 soldados marroquíes resultaron muertos y los despojos de la batalla fueron retirados.